noche con Juan Pablo Escobar es el hashtag de esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. Estamos grabando aquí en Colombia, en Medellín, con Juan Pablo Escobar. A ver, le preguntaba, ¿usted ha logrado explicarse por qué Pablo Escobar fue un hombre tan cruel? Realmente no, yo creo que hay una realidad que mi padre decidió y eligió ser un hombre supremamente ambicioso y estuvo dispuesto a no respetar los valores humanos para obtener todo lo que él se propuso en la vida. Cuando él le dice a sus compañeros, a sus amigos del barrio, como a los 23 años, que si a los 30 no tenía $1.000.000 se suicidaba, pues yo creo que claramente te muestra el nivel de ambición y cuán bajo estaba dispuesto a llegar para lograr su cometido. Mi padre fue responsable del 100% de sus actos, de eso no hay ninguna duda, pero siempre se ha hablado exacta y exclusivamente de Pablo Escobar. Nunca se ha analizado el entorno y la corrupción que hizo posible que ese solo personaje, hijo de un campesino de una zona cercana a Medellín, pues hubiese llegado a tener tanto poder como el que ostentó. Justo ahí lo quería atajar. ¿Por qué cree usted que el odio y la violencia penetró un gentilicio tan noble, tan amable, tan servicial como lo es el colombiano? Pues yo creo que aquí hay un condimento bien claro que se llama la prohibición de las drogas. Este es el gran garante de la violencia, de la corrupción y de toda esta guerra que nos tiene enfrentados a los latinoamericanos por el poder que justamente garantiza esa prohibición. Ahora, Juan Pablo, en casa, ¿ustedes nunca le pidieron a Pablo Escobar que se alejara de ese camino? Siempre le pedimos, y de hecho la única vez que lo hizo fue cuando nos hizo caso ante ese pedido, fue cuando se entregó a la cárcel de la Catedral. El narcotraficante más buscado del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, se entregó esta tarde en la cárcel de máxima seguridad de Envigado. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, a 7 años de persecución, de atropellos y de luchas, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia, al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, al fortalecimiento del poder civil y al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. Mi padre estaba dispuesto a morir luchando contra el Estado, pero ante nuestras súplicas como hijo y con mi madre, que también hacía lo propio, le rogábamos para que cesara la violencia, para que encontrara una alternativa y él pudiera pagar sus deudas con la sociedad, y efectivamente pues logró unas condiciones súper favorables, entregarse a la justicia, cambió la constitución de este país en el año 91 para prohibir la extradición de colombianos y sometió al gobierno a la voluntad de él, porque pues yo veía como mi padre diariamente redactaba los decretos, los enviaba en un sobre cerrado y al día siguiente salían de Presidencia de la República firmados. ¿Cómo ha sido vivir, Juan Pablo, bajo la sombra de ser el hijo de Juan Pablo Escobar? Pues mira, de ser el hijo de Pablo Escobar para mí implica enfrentarse al prejuicio, a la discriminación, a la exclusión, y también pues hoy en día ha cambiado esa realidad. En aquel entonces nunca se nos reconoció el derecho a ser individuos y a ser juzgados como tales. Se nos persiguió como si fuésemos los mismos Pablo Escobar. Hoy en día creo yo que con la labor que he venido haciendo, con las historias que he contado, con la manera como he mostrado al mundo la forma como vivimos en aquel entonces y lo que aprendimos, creo que se nos empieza a reconocer ese pequeño espacio por el que hemos luchado tanto en la sociedad, que no significa un espacio de ningún privilegio, simplemente significa un espacio como el que merece cualquier ser humano, de tener su espacio en la vida para educarse, para ser una persona de bien y nada más. Los privilegios no es algo que nosotros pedimos, simplemente es recuperar ese derecho a ser vistos como individuos. ¿Sintió vergüenza de ser el hijo del narcotraficante más famoso de la historia? No puedo sentir vergüenza de ser hijo de una persona que me dio exclusivamente amor. Puedo sentir mucho dolor por las víctimas y con muchísimo respeto me he acercado a la gran mayoría de ellos y me seguiré acercando a pedirles perdón por ese enorme dolor que mi padre les causó a ellos y a sus familiares. Hablemos de su vida, Juan Pablo. ¿Usted se casó? Estoy casado hace 11 años y convivo pues con mi esposa hace 23. Ahora, el proceso de conocer muchachas, de tener amistades, ¿qué sucedía con esas personas cuando se enteraban que usted es hijo de Pablo Escobar? Bueno, pues yo te diría que eso pasó nada más hasta mis 14 años, porque fue ahí cuando ya comenzamos una vida todavía más fuerte, la persecución. Mi padre había huido de la catedral, entonces no hubo momentos como para que
yo me pudiera dar vueltas por ahí, que las chicas me vieran o por algún motivo se acercaran. Por supuesto que habían algunas que se acercaban exclusivamente por el interés de lo que yo significaba en términos de dinero y de poder, pero por ejemplo en el caso de mi esposa, la verdad yo he dicho que lo único que hice fue darle motivos para que me dejara de manera permanente y al contrario, más cerca estuvo de mí. ¿Ella lo conoció usted como Juan Pablo Escobar o como Sebastián Marroquín? Ella me conoció como Juan Pablo. Y cuando se enteró que era hijo de Pablo Escobar, ¿qué dijo? No, ella no dijo nada porque me había conocido antes de que le dijeran quién era yo, entonces tenía sobre mi persona una imagen formada diferente al estigma que significa. Usted hasta hace un tiempo se llamaba Sebastián Marroquín Santos y llevaba una vida de arquitecto en Buenos Aires. ¿Cómo se convirtió en otro y por qué razón lo hizo? En realidad yo no me decidí convertir. Nosotros cambiamos la identidad para recuperar el derecho a salir del país, que no podíamos. No había ninguna orden judicial que lo impidiera, pero yo me acercaba a los aeropuertos, a las aerolíneas, a comprar el pasaje y me decían: a usted no le vendemos pasajes. Simplemente porque no era ni siquiera política de la aerolínea y no nos vendían pasajes. Entonces pedíamos la posibilidad de exiliarnos en otros países del mundo y ninguno nos dio ese permiso, esa ayuda. Recurrimos al Vaticano, a la Cruz Roja Internacional, a las Naciones Unidas, a Premios Nobel de la Paz y nadie nos ayudaba, ni la Cruz Roja Internacional, imagínate. Uno creería que ellos no discriminan, pero evidentemente sí, y la ONU tampoco, y asimismo el Vaticano. Con lo cual, pues la única alternativa que nos quedaba era cambiar la identidad legalmente, pues porque no queríamos cometer un ilícito, y lo hicimos, y la realidad es que estaba tan claro eso, que al día siguiente que cambiamos el nombre pudimos viajar. ¿Por qué decide hoy ya presentarse como Juan Pablo Escobar, recuperar otra vez su identidad? Pues mira, yo no elegí salir del anonimato. De hecho, a mí me sacaron a la brava del anonimato y me pusieron unas esposas y me acusaron de ser parte de una gran red de lavado de dinero internacional que solamente existía en la fantasía de los jueces y de la Policía Federal Argentina, que estaban mancomunadamente asociados con un contador que nos había robado un dinero. Entonces, yo estaba siendo un profesor universitario, me había graduado como diseñador industrial, había quedado en la misma institución en la que me gradué, en el Instituto Ort, y llevaba años ahí ya tranquilo, cuando de repente pues llegó la policía, me puso las esposas y coincidencialmente venían con las cámaras detrás de la prensa para hacer pues todo un show mediático como corresponde, para ellos pues parecer que estaban haciendo algo importante, cuando en la realidad pues no lo era. La misma Corte Suprema de Justicia Argentina nos dio la razón 7 años después de toda esa gran investigación y ese súper escándalo que nos armaron. Pero fíjate cuán al revés estaba el mundo, y en Argentina pues peor. A nosotros nos roban y nosotros vamos a la justicia argentina a denunciar este robo, y los que quedamos presos fuimos nosotros. La gente puede pensar la gente sabe que Pablo Escobar era un hombre muy astuto, pero no fue tan astuto como para dejar bien parado a su familia. ¿Ustedes tuvieron acceso al dinero que él recogió por el tráfico de cocaína? Claro que nos dejó muchísimo dinero, propiedades, de todo lo que tú quieras. Por eso escribí un capítulo que se llama, en mi primer libro, en Pablo Escobar, mi padre, se llama ¿Dónde está el dinero? Porque es una pregunta que yo también me hago. Pero yo sé dónde está el dinero. De hecho, el dinero había quedado en manos nuestras. La realidad es que llega la muerte de mi padre y los carteles de la droga que ganan, en teoría, esa guerra, se acercan a nosotros y nos dicen con tranquilidad: venimos a recuperar el dinero que hemos invertido durante años en perseguir a tu papá. Si escondes una sola moneda, te matamos. Entonces fue una negociación bastante sencilla, porque todos estos personajes que estaban en el poder en ese momento habían sido en el pasado amigos y compinches y socios de mi padre, con lo cual conocían propiedades y muchas cosas que las autoridades nunca habían tenido noticia. Por supuesto, la Hacienda Nápoles, el edificio Mónaco, el edificio Omni son propiedades inocultables y que están en manos de las autoridades, pero el resto de propiedades que no quedaron en esos ojos, pues sí llegaron a quedar en manos de los narcotraficantes de turno, que vinieron y nos dijeron: ahora esto es nuestro, y nosotros pues con mucho gusto se los entregamos. ¿A cambio de qué? De que nos respetaran la vida. Y no nos hubieran podido quitar todo y matar igualmente, nadie habría protestado por ello. Pero pues se dio un proceso de paz que yo considero, aún en esas circunstancias tan desiguales, que vale la pena que se recuerde, porque fue
acuerdo de paz que hasta el sol de hoy se ha respetado. Ninguna de las partes volvió a atacarse entre sí, no hubo más muertos, no hubo más desapariciones, no hubo más bombas ni más secuestros. Justamente en el libro que usted publica, en el primer libro, manifiesta que sentía temor de ser asesinado. ¿Ese miedo se disipó, cesó? Yo no sé si se disipó o se pospuso. Simplemente yo, cuando los jefes del cartel de Cali me dicen que tengo que ir a una reunión con ellos en la que me van a matar, porque así me lo anuncian, pues yo hice mi testamento y me fui. Llegué 24 horas antes a esa reunión. ¿Con qué intención? Con dar por terminada no solamente mi vida, sino toda la persecución que se había desatado en contra de nosotros, porque ya no estaba dispuesto a correr más por delitos que no había cometido. Con lo cual me acerqué a ellos y creo que de algún punto valoraron ese acto, que no sé si fue de valentía o de estupidez, de hacerme presente allí en esas circunstancias para de una vez que decidieran qué hacer con mi vida, porque yo ya no estaba dispuesto a seguir huyendo por esos delitos que había cometido mi padre. Hoy que está aquí en Medellín, donde estamos grabando la entrevista, ¿cómo se presenta? ¿Siente temor de decir de quién es hijo usted? Yo no ando por la vida diciendo de quién soy hijo, porque yo creo que eso a mí no me define como persona. Eso es una parte anecdótica de mi vida. Pude ser hijo también de cualquier otra persona en Colombia o en otro país. A mí me definen son mis propias acciones, mis propios actos, mis hechos y mis palabras. Lo que haya hecho mi papá no debería afectarme a mí y jamás me le presentaría a persona alguna como hola, ¿qué tal? Yo soy el hijo de Pablo Escobar. Eso no soy yo. Yo le preguntaba a Juan Pablo cómo lo había recibido Medellín, si usted sentía temor de decir su nombre aquí, porque cuando estuve tratando de buscar un lugar para hacer esta entrevista, cuando dije el nombre del invitado, la mayoría me dijo que no. Es decir, todavía hay muchas heridas abiertas en Colombia por la violencia y la crueldad de su padre. ¿Cree usted que Colombia está preparada para escuchar su historia? Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa. Juan Pablo Escobar es mi invitado esta noche. Ya regresamos. Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Todo se me vino encima, quedó todo negro. Y salí a buscar a mis niños a ver si estaban bien, y los de arriba todos mis niños estaban bien, menos mi hija. Mi hija quedó vuelta a pedazos. Dios mío.